¿Cómo están, estudiantes del SEBA San Agustín de la Molina? Vamos a ver el tema de la Ilíada. Los griegos y los romanos explicaron el origen del mundo y del ser humano a través de mitos protagonizados por dioses y héroes. Mitos protagonizados por dioses y héroes. Los dioses, a pesar de ser inmortales y omnipotentes, tenían muchas semejanzas con los humanos e incluso compartían sus virtudes y defectos. Los héroes, por su parte, eran humanos con cualidades extraordinarias. Algunos de ellos eran incluso semidioses, pues habían sido concebidos por un dios y un mortal. Entonces vamos a mencionar a los dioses y también los héroes, así como también a los semidioses. Que habían sido concebidos los semidioses por un dios y un mortal. La mitología griega y romana guardan una gran semejanza. Sin embargo, existen algunas características claramente diferenciables y otras más sutiles, pero no por eso menos importantes. Hay de todas maneras características diferenciables. Ambas mitologías son politeístas. Politeístas, es decir, creencia en varios dioses. Antropomórficas, ya que representaron a sus dioses con apariencia y características humanas, aunque inmortales. Las primeras divinidades en ambas regiones, las primeras divinidades en ambas religiones se relacionan con los fenómenos naturales. Entonces observamos que hay una relación con los fenómenos naturales en ambas religiones. Es un naturalismo inicial, pero posteriormente surgirán divinidades que representan las cualidades espirituales y morales. Surgirán divinidades que representan cualidades espirituales y morales, además del naturalismo inicial. Como en Roma, la religión guarda estrecha relación con el Estado, la vinculación entre estos tiene notorias diferencias. Observamos la religión. La religión guarda estrecha relación con el Estado, pero también hay notorias diferencias. La organización del Estado griego va paralela a la organización de la religión. Es decir, que el Estado se crea tomando en cuenta la idiosincrasia inmortal del alma. Toman en cuenta la idiosincrasia inmortal del alma. En Roma, los dioses toman un papel muy importante dentro del Estado, pero carecen de la espiritualidad del pueblo griego. La religión romana es
más pragmática y utilitaria. Religión romana más pragmática y utilitaria que espiritual, llegando incluso a la asimilación de dioses de los pueblos vecinos y a la edificación del emperador. En el siguiente esquema se presentan los nombres de los dioses en griego y en latín. Tenemos a continuación la lista de nombres de los dioses tanto en griego como latín y sus principales características. Aquí tenemos el nombre griego y el nombre latino y las características. Zeus, en griego, Júpiter en latino. Dios supremo, el más importante y poderoso, representa la justicia, hospitalidad y el gobierno. Destacamos en Zeus o Júpiter, hospitalidad, justicia, y gobierno. Hera en griego y Juno en latino, esposa y hermana de Zeus, representa el matrimonio, la vida conyugal y familiar. Atenea en griego y en latino Minerva, es la diosa de la sabiduría, la guerra, las artes. Vamos a destacar sabiduría, guerra, arte. También valor e inteligencia. Diosa protectora de la ciudad de Atenas. Afrodita en griego, Venus en latino. Es la diosa del amor, la belleza y el placer. En griego, Ares, en latino, Marte, dios de la guerra y de los combates. Are o Marte, guerra y combate. En griego, Febo, en latino, Apolo, es el dios sol, dios de la luz, de la medicina, de la música, las artes y las actividades manuales. Poseidón en griego, Neptuno en latino, dios del mar, los terremotos y los caballos. Poseidón o Neptuno. Poseidón en griego, Neptuno en latino, dios del mar, los terremotos y dios también de los caballos. Hermes en griego, Mercurio en latino, dios mensajero de los dioses, patrono de los oradores, el comercio, la riqueza y los caminos. Hestia en griego, Vesta en latín, diosa del hogar, el fuego que lo alimenta. Diosa del hogar y del fuego que lo alimenta. Pasamos a Demeter, griego y en latino Ceres, diosa protectora de la agricultura y la fertilidad. Ceres, diosa protectora de la agricultura y la fertilidad. Artemisa en griego, Diana en latino, es la diosa de la luna, la casa, las mujeres y la castidad. Diana o Artemisa es diosa de la luna, de la casa con Z, casa, diosa de las mujeres, pero también es diosa de la castidad. Hefestos en griego y Vulcano en latino,
Dios del fuego y de la tierra, es el herrero del Olimpo. Hefestos o Vulcano, herrero del Olimpo. En griego Hades y en latino Plutón. Hades o Plutón, dios del infierno y de las sombras. Plutón, dios del infierno y de las sombras. Dionisios en griego, Baco en latín. Dios del vino y del teatro. Cronos en griego, Saturno en latino. Dios del tiempo, es el padre de Zeus y fue desterrado eternamente al Olimpo por él. Pasamos a ver Homero, poeta épico. Vamos a destacar Homero, poeta épico, autor de los dos más antiguos monumentos de la literatura griega. Se le conoce como monumentos de la literatura griega. ¿Cuáles son los monumentos? La Ilíada y la estamos destacando los llamados monumentos la Ilíada y la Odisea. Nada se sabe sobre su vida, tanto su nombre como su nombre, la fecha y lugar de nacimiento de Homero, como su propia existencia, han sido objeto de disputa desde la más lejana antigüedad. Su nombre, que en griego significa ciego y también rehén, quizás solo sea un sobrenombre. De cualquier forma, se ha situado su existencia entre 1200 y 600 antes de Jesucristo, aunque muchos eruditos estén ahora de acuerdo en que vivió en la segunda mitad del siglo 8 alrededor de 725 y 700 antes de Cristo. En la antigüedad, no menos de 12 ciudades reclamaban haber sido su cuna, pero es la isla Chios en la costa del Asia Menor la que sigue aún hoy siendo la favorita. En el siglo II antes de Jesucristo había varios investigadores que sostenían que había habido dos Homeros, uno el que había escrito la Ilíada y el otro el autor de la Odisea. Estas opiniones estuvieron en el inicio de la famosa cuestión homérica. La temática de Homero es la guerra de Troya, que tuvo lugar a finales del siglo XIII o comienzos del siglo XII antes de Jesucristo y que hoy se considera un acontecimiento histórico y no un mito. Se considera un acontecimiento histórico y no un mito. Que Homero conociera o no este remoto periodo de la primitiva civilización
y explica mejor la tradición oral de la poesía épica. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que rodea el periodo existencial de Homero y a sus métodos poéticos, nada mitiga su fama. Los antiguos griegos le llaman simplemente el poeta y le miraban con la más alta reverencia, y los siglos posteriores han seguido haciendo lo mismo a pesar de que hayan existido algunos quisquillosos detractores. Se conoce como el poeta. Bien, vamos a pasar este mapa. Aquí vemos Grecia, el mar Egeo y Troya. Acá está Troya. Vamos a ver la Ilíada. La Ilíada 1500 consta de un total de versos de 15.674. Es un poema que dramatiza un único incidente de la guerra de Troya, el de la disputa entre Agamenón cómodamente vamos a destacar las, vamos a poner resaltar de la Ilíada. Por lo tanto, decimos que es un poema. La Ilíada es un poema. Tiene un total de 15.674 versos. ¿Qué cosas dramatiza la Ilíada? Un único incidente de la guerra de Troya. Incidente en el que hay una disputa entre Agamenón, comandante en jefe de las fuerzas griegas, ya no es posible porque no está aceptando las fuerzas griegas, y Aquiles, príncipe de Pitia, el mejor de los guerreros griegos. Comienza la querella con un incidente al parecer trivial. Cuando Agamenón se apodera del botín de la guerra de Aquiles, la joven Briseida, pero pronto a ver, vamos a poder resaltar nuevamente. No me permite, tampoco me permite subrayar. Nos quedamos en que Agamenón es un comandante en jefe de las fuerzas griegas. Ajá, ahora sí, ya subrayamos las fuerzas griegas. ¿Quién es el comandante? Ya no nos permite. Y Aquiles subrayen ustedes, es el príncipe de Pitia. El mejor de los guerreros griegos es Aquiles. Comienza la querella con un incidente al parecer trivial. Cuando Agamenón se apodera del botín de la guerra de Aquiles. A ver, subrayan de que Agamenón se apodera del botín de la guerra de Aquiles. La joven Briseida, de ella se apodera, pero pronto tendría la disputa un desenlace desesperadamente trágico. Podemos de que el desenlace será trágico. Bien, Aquiles no quiere combatir al lado de Agamenón y se retira con sus fuerzas
de la batalla. La subsiguiente derrota de los griegos a manos de los troyanos no puede ser evitada, ¿no? Troyanos, derrota de los griegos a manos de los troyanos no puede ser evitada, ni siquiera con un llamamiento de Agamenón a proseguir el combate. Y solo cuando Patroclo, un amigo de Aquiles, pide combatir en el ejército de este, le relevan los griegos de su promesa. Repetimos, cuando la subsiguiente derrota de los griegos a manos de los troyanos no puede ser evitada ni siquiera con un llamamiento de Agamenón a proseguir el combate, y solo cuando Patrocio, el amigo de Aquiles, pide combatir con el ejército de este, le relevan los griegos de su promesa. Patroclo hace retroceder a los troyanos. Tenemos que subrayar Patroclo de todas maneras. Pero es muerto al pie de las murallas de la ciudad por Héctor, el héroe troyano. La renuncia de Aquiles a su cólera, su violenta venganza sobre Héctor, y la magnánima devolución del cuerpo de Héctor a su anciano padre Príamo para que lo entierre, son la conclusión de este poema incomparable. Él así ha ido el poeta introduciendo sutilmente dentro de la trágica historia de la ira de Aquiles innumerables referencias a la guerra de Troya en su conjunto, a veces en forma de simbólicas yuxtaposiciones, lo que hace que el poema añada atmósfera a la tragedia. Los personajes son intensamente vivos, especialmente Aquiles. Acá podemos subrayar los nombres, pero no nos permite. Aquiles, Agamenón, Ajax, Helena, Paris, Héctor y Andromaca. Incluso los menos importantes han sido esbozados con la grandeza que corresponde a sus papeles. El poema tiene una construcción magistral, subrayamos composición magistral, sobre la estructura de los llamados libros dramáticos. Subrayamos libros dramáticos. Acá están los números. El libro 6, 9, 16, 17, 22, 19, siglo XIX, que se refieren a Aquiles. En los demás libros emplea una forma épica más sencilla, con poemas sobre la guerra, aunque el material es en alguna forma primitivo. El poema en sí mismo puede considerarse como una obra de arte de alto nivel estético. Obra de arte de alto nivel estético, por supuesto, dentro del clímax de una larga tradición griega en la poesía épica. Y es momento de pasar a trabajar con las actividades.